Dios les bendiga, nuevamente estamos con ustedes este domingo. Damos gracias a Dios por la oportunidad de compartir este mensaje con cada uno de ustedes, esperando pues esta palabra pueda fortalecer sus vidas. Estaremos hablando hoy acerca de David, usando algunos pasajes de la vida de David y pues vamos a estar tratar de extraer algunas lecciones para nuestra vida, ¿verdad? Vamos a ocuparnos de ellas. Y bueno, Dios había llamado a David detrás de un rebaño. Él lo había escogido, lo había llamado. Y Dios tenía propósitos con David. Era un hombre, dice la Biblia, que era un hombre conforme al corazón de Dios. No era un corazón perfecto, pero sí era un corazón dispuesto. Era un corazón sensible para escuchar la voz de Dios. Eso era lo que tenía David. Nosotros siempre que hablamos de David, bueno, es un héroe de la fe también David. Pero hablando de propósitos, nosotros ignoramos muchos movimientos de los que Dios hace y que no entendemos. Dios en su soberanía aún ha pasado un tiempo en nuestras vidas y muchos propósitos no alcanzamos a comprenderlos, no alcanzamos a entenderlos, esos propósitos. Y es muy importante, ¿verdad?, que nosotros no seamos ajenos a sus propósitos. Dios tiene propósitos para cada uno de nosotros como creyentes, como iglesia. Ahora, este es un momento en la vida de David en que se vuelve nuevamente a Dios después de un tiempo, de 1 año, 4 meses, nos dice la Escritura, en que él estuvo sirviendo a los filisteos sin haberse acercado, puesto el efod con Dios y consultado a Dios. Ese tiempo estuvo lleno de sobresaltos en la vida de David. Son los momentos de quebranto en los que David nuevamente vuelve otra vez a refugiarse en el regazo de Dios donde él acostumbraba mantenerse. Y bueno, es una lección muy hermosa. Cuando David empieza a tener triunfos, se va a dar cuenta que las ganancias sin Dios son solo ganancias. Y así yo he llamado a esta plática, a este pasaje, a estos pasajes de la Biblia, solo ganancias, pero son solo ganancias cuando nosotros estamos alejados de los planes, de los propósitos de Dios. Y bueno, cuando son solo ganancias, nosotros tenemos que estar bien conscientes que tenemos influencia sobre los demás. Dios estaba tratando en su soberanía para que David no se hundiera en un abismo. Y Dios empezó a tratar con gente que iba a estar con él desde su carrera en el desierto, huyendo hasta su reinado. Vamos a ver lo que dice la Escritura. Vamos a encontrarnos con un hombre de fe valiente que podía influir en otros, ¿verdad? La ganancia que podamos adquirir va por sobre los demás. La gente es muy importante, la influencia que podamos nosotros llevar a ellos como hombres de fe. Dice la Escritura, aquí Dios le permitió a David que influyera y se le acercaran hombres fuertes, hombres muy capaces, diestros en las armas. Y estos hombres iban a acompañar a David. Dice en primero libro de Crónicas, capítulo 12, versículo 1, dice, estos son los que vinieron a David en Siclag, estando él aún encerrado por causa de Saúl, hijo de Cis, y eran de los valientes que le ayudaron en la guerra. Dice, porque entonces todos los días, versículo 22 de este mismo capítulo, todos los días venía ayuda a David hasta hacerse un gran ejército, como ejército de Dios. Toda esta gente son los que mataron gigantes, son los que tuvieron grandes victorias, son los que estuvieron siempre en todas las batallas con David, pero empezaron desde que él andaba huyendo en el desierto, ¿verdad? Se identificaban con el propósito de David. Dios había inquietado a esta gente con un propósito y David también persiguió un propósito, solo que en esta ocasión David, después de tanto tiempo, nos vamos a dar cuenta que un hombre de fe también puede perder la influencia. Y David era un hombre valiente y estaba influyendo y tenía un propósito. Y la gente se acercaba a él y los hombres le seguían porque David tenía un propósito y se identificaban con él. Era un hombre valiente, un hombre de fe. Bueno, nosotros tenemos que entender bien las cosas, ¿verdad? Porque cuando nosotros vamos a partir de aquí a darnos cuenta que David ahora tenía un ejército y que estaba influyendo y era un hombre de fe. En primer libro de Crónicas, capítulo 11, versículo 10, dice, estos son los principales de los valientes que David tuvo y los que le ayudaron en su reino con todo Israel, dice, para hacerle rey sobre Israel, conforme a la palabra de Jehová. Conforme a la palabra de Jehová.
Dios en su soberanía trabajaba en cumplir lo que le había dicho a David. Conforme a su palabra, él sería el rey de Israel, conforme a su palabra. Dios cumpliría a David entonces conforme lo que su palabra él había prometido. Nuestro entendimiento solo no alcanza en ocasiones a creerle a Dios en sus propósitos. Tenemos la idea que solamente Dios está dispuesto a tenernos cómodos, Dios está dispuesto a que tengamos buena relación con todos y tener un lugar privilegiado entre los demás. No alcanza nuestro entendimiento a entender los propósitos. Puede pasar mucho tiempo y nosotros vamos a estar sin entender esos propósitos. Entonces, todo éxito prueba también nuestra estatura interna. Más que las pruebas y las limitaciones o fracasos, los éxitos son una prueba más fuerte. Bueno, David venció al gigante y eso no lo mareó. David fue yerno del rey Saúl y eso tampoco influyó en que a él perdiera el piso. David fue capitán de 1000 hombres y eso no le llevó a querer enfrentar al rey porque el rey quería matarlo. David fue un hombre también que en el desierto él padeció, él estuvo huyendo, pero aún las pruebas y las adversidades a David no lo hicieron flaquear, dudar y mantener el propósito de Dios muy firme. Todos estos éxitos estaban para que David permaneciera, pero solo los éxitos en la vida de uno lo hacen perder el rumbo y a veces nos olvidamos de los planes de Dios, ¿verdad? Los planes que Él había trazado para este hombre. ¿Qué quiere Dios de cada uno de nosotros? Le pregunto. No es nuestros planes, no son nuestros fracasos lo que Dios está buscando. Realmente hay un plan para cada uno de nosotros. Ese plan es como iglesia, ese plan es como familia, ese plan está en mi relación con Él, en mi crecimiento espiritual. Ese plan está en mi vida, en el momento histórico que me está tocando vivir. ¿Qué propósito tiene Dios para nuestras vidas? Así es que, ¿cuáles son los logros de Dios? Bueno, los logros de Dios son aquellos donde Él trae paz, donde Él trae bendición. Pero ¿qué son los logros sin Dios? Le pregunto. Así es que todo lo que vivimos, éxitos, fracasos, victorias, tienen una finalidad. Esa finalidad es formar nuestro carácter y tenernos para su gloria. Y a la vez también cumplir con la comisión, con la propuesta, con la encomienda que Él nos hace de llevar a cabo y realizar su obra. Así es que Dios trabaja en un corazón que esté dispuesto a Él, como el corazón de David. Nosotros tenemos que aprender a buscar, más que los logros, tenemos que buscar estar dentro del plan de Dios. Ahora vamos a ver un hombre que empieza su fe a erosionarse, a desviarse. Solo busca logros que lo desvían y lo confunden. Primer libro de Samuel, capítulo 27, 1. Dijo David luego en su corazón: al fin seré muerto algún día por la mano de Saúl. Dice, nada por tanto me será mejor que fugarme a la tierra de los filisteos para que Saúl no se ocupe de mí y no me ande buscando más por todo el territorio de Israel y así escaparé de su mano. Bueno, este hombre había perdido ya el rumbo, ¿verdad? Las promesas de Dios ya no estaban tan latentes en su vida. Parece ser que la esperanza se había terminado y él pues ya no tenía esperanza y si algún día Saúl me va a matar, mejor voy con los filisteos. Y se fue hacia los filisteos. Ahora, cuando nosotros tenemos que tomar decisiones apresuradas, es muy peligroso cuando la fe falta y la confianza y la esperanza se ha perdido. Nos causan problemas y David estaba tejiendo una red que le iba a enredar sus pies y que después iba a pesarle las decisiones que él estaba tomando. Ahora no estaba consultando a Jehová, no estaba consultando a su Dios, no pidió el efod, sencillamente se nota un hombre que había perdido la esperanza, un hombre que no tenía la misma fe de aquel hombre, aquel guerrero valiente. Ahora está tomando decisiones. Las decisiones apresuradas suelen generarnos problemas. Las decisiones apresuradas tenemos pretextos para abandonar las situaciones. Mi pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? ¿Estaremos evadiendo
enfrentar las adversidades. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículo 2, dice: se levantó pues David, y con los 600 hombres que tenía consigo se pasó a Aquis, hijo de Moac, rey de Gad. Bueno, esta es una situación muy tremenda la que estaba pasando en la vida de David. La falta de fe de este gran guerrero, de este gran hombre de Dios, ahora estaba arrastrando a un ejército de 600 hombres. La pregunta es: ¿a cuántos arrastramos nosotros en nuestras confusiones, en nuestras indecisiones? ¿Cuánta gente está con nosotros, que cree en nosotros, que confía en nosotros, pero cuando la fe falta, cuando estamos viendo solamente ganancias de comodidad, ganancias de salir o de evadir algún problema, ¿a cuánta gente estamos afectando nuestra falta de fe? David fue y se contrató como mercenario contra el rey filisteo, que eran los enemigos del pueblo de Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 27, versículos 9 y 11, y dice: asolaba David el país y no dejaba con vida a hombre ni mujer. Y se llevaba las ovejas, las vacas, los asnos, los camellos y las ropas, y regresaba a Aquis. Qué tremenda situación estaba David ahora desarrollando, ¿verdad? Y luego dice el versículo 11, dice: ni hombre ni mujer dejaba David con vida para que viniese a Gad, diciendo: no sea que den aviso de nosotros y digan: esto hizo David, y esa fue su costumbre todo el tiempo que moró en la tierra de los filisteos. ¿Qué le parece la vida de este paladín, héroe de Israel? El que mató al gigante, aquel que lo coreaban diciendo: Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Ahora, en una acción vergonzosa, lo que hacía era una acción muy ruin: matar niños, mujeres, mentir sobre la actividad. Este hombre, su fe se había erosionado, y ahora él estaba arrastrando un grupo de gentes que confiaban en él. Y es muy triste porque ahora David, aquel que mató al gigante, mataba niños, y ahora trabajaba para el rey filisteo y se había contratado como mercenario. Era un hombre que estaba derramando sangre. Imagínense, matando niños. Eran actos ruines y cobardes los que David estaba ahora ejecutando, y estaba influyendo en otros y los estaba arrastrando juntamente con él. Primer libro de Samuel, capítulo 29, versículo 7, dice: vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. ¿Qué son estas palabras? Dice que llegó los días en que los filisteos planeaban ir a guerra contra Israel, contra el rey Saúl. Y como David estaba contratado como mercenario, él estaba obligado a ir y pelear. Fíjese, ahora pelearía contra su rey, pelearía contra su mejor amigo, Jonatán. Él estaría peleando contra el pueblo que él iba a gobernar. Era una situación muy triste. David estaba comprometido a ir a la guerra con su rey y contra sus amigos. Dios actúa aquí en una manera soberana, donde nos quedamos sorprendidos. Dios no quita el dedo del renglón. Él sigue siempre tratando de llevar a cabo sus propósitos en nuestra vida, y esa es una grande bendición. Que Dios su pacto no lo olvida, que Dios su misericordia es permanente, y que Dios tiene sus planes. A Jacob le dijo un día: haré contigo lo que me he propuesto, yo lo haré. Y a David le dio planes. A usted y a mí ha dado planes, y Dios va a hacer lo que Él quiere hacer. Pero nosotros tenemos que entender ahora que todas las ganancias, sin estar dentro del plan de Dios, tal vez usted no entienda, pero hay un plan de Dios para usted, en su familia, en su iglesia, en su comunidad, en lo que usted es. Con todas las cosas que usted le ha tocado vivir, éxitos y fracasos, Dios le ha estado preparando en un propósito. David sintió alivio cuando los príncipes de los filisteos le desconfiaron. Dios puso desconfianza en estos príncipes, y va el rey al que trabajaba y lo despide y le dice: no puedes ir con nosotros, porque desconfiaban de que en el fragor de la batalla se volviera contra ellos. Nosotros tenemos que entender ahora que David estaba aliviado, ahora podía respirar con libertad, pero aquella red que él tejió lo había enredado fuertemente, y ahora es la providencia de Dios la que le está dando salida. Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios, y que tenemos que reconocer cuando nos equivocamos, y tenemos que volvernos a Dios. Yo creo que los que están con nosotros se beneficiarán. Ellos verán también la bendición y el resultado si nosotros nos volvemos a Dios.
Es un hombre valiente de fe que influye en muchos. Ahora es un hombre con una fe erosionada, pensando solamente en salir adelante de su situación sin enfrentar la condición que le tocaba vivir. Este es David, y había arrastrado a un ejército de 600 hombres que confiaban en él, porque ellos estaban en el propósito de Dios, que Dios cumpliría lo que él había dicho en su palabra. Ahora nos vamos a encontrar con un David que ha recuperado nuevamente a la fe, donde sus logros, él se va a dar cuenta que sus logros no eran suficientes y que él tenía que volver al antiguo lugar, al regazo de Dios donde él descansaba. Quiero leer lo que dice aquí en 1 Samuel capítulo 30, versículo 1 y 2. Dice: cuando David y sus hombres vinieron a Siclag al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclag, y habían asolado a Siclag y le habían prendido fuego. Se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban ahí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino que se les había llevado al seguir en su camino. Bueno, el rechazo de los filisteos fue algo oportuno. Ahí estaba la mano de Dios, ¿verdad? Pero si David hubiera dado la batalla, ellos habían perdido sus familias y ellos habían perdido el propósito de Dios, porque entonces ellos estarían peleando contra su mismo pueblo, contra su rey, y el propósito de Dios se hubiera visto hasta cierto punto perdido. Así es que Dios siempre está actuando en todas estas cosas, ¿verdad? Ahora David tiene una situación muy difícil. La escritura aquí nos dice que ellos lloraron en Siclag. Más adelante dice: y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas. Primer libro de Samuel, capítulo 30, versículo 3 al 4. Ahora, ¿cuáles son las ganancias que podemos nosotros valorar sin el bienestar de la familia o sin la familia? Fíjese lo que dice estos versículos. Dice: vino pues David con los suyos a la ciudad. He aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevadas cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Qué momento tan más difícil. Yo creo que nuestras vidas se han visto en ocasiones en el crisol de la prueba. Nuestras vidas han tocado fondo y hemos tenido que llorar y hemos tenido que lamentarnos, a veces por nuestras malas decisiones, otras ocasiones por las cosas que nos han sucedido, que están fuera de nuestro alcance. Pero ¿quién no ha llorado hasta que las fuerzas no le falten? ¿Quién ha llorado hasta que toda la situación la vemos tan triste, tan deprimente? Esta era una situación que David estaba atravesando él y sus hombres. Ahora, poner los ojos solo en las ganancias, alejados de Dios, trae más pérdidas que los logros que podamos adquirir y que no son comparables realmente a lo que es de valor en nuestras vidas. Buscar solo las ganancias de Dios es traer quebranto, es llorar hasta que las fuerzas nos falten. Perdieron todo lo de más valor que ellos tenían por esas ganancias que andaban buscando. Sí, agarraron botines, agarraron riquezas, pero aquí todo se había perdido. Todo. Salir de los planes de Dios trae quebranto, trae tristeza. Vamos a seguir leyendo lo que dice aquí en primer libro de Samuel, que ahora el capítulo 30, versículos 6 y 8. Dice: David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas, mas David se fortalecía en Jehová su Dios. ¿Qué es lo que estaba pasando ahora? Y David dijo al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Y David consultó a Jehová diciendo: perseguiré a estos merodeadores, ¿los podré alcanzar? Y él le dijo: síguelos, porque ciertamente los alcanzarás y de cierto librarás a los cautivos. David se angustió mucho. Fue un momento muy, muy difícil en la vida de David. ¡Qué tremendo! Y ahora sus valientes, los hombres leales, los que un día gritaban: paz a ti, hijo de Isaí, tu Dios te ayude. Ahora esos valientes querían victimar a David. Su lealtad se volvió en hiel y vinagre. ¿Qué fue lo que sucedió aquí? Bueno,
Aquí hay una situación muy tremenda en la vida de David. Después de que ellos se dan cuenta que las ganancias que pudieron haber obtenido en su vida de mercenarios no eran realmente lo de más valor en sus vidas. Ahora estaban viendo realmente lo que era de valor en sus vidas. Era su familia, era su relación con Dios, era la convivencia, el guardar, era el estar dentro del plan y del propósito de Dios. Yo le quiero preguntar a usted en este momento, ¿qué es lo de más valor para usted? Puede ser el trabajo, puede ser una posición social, puede ser nuestro propio orgullo, pueden ser tantas cosas. Pero usted y yo tenemos que entrar al plan de Dios. En el plan de Dios es bendecirnos. Usted tiene un lugar en su cuerpo, usted tiene un lugar en la iglesia, tiene un lugar en el momento histórico. Todo eso Dios ha provisto un plan para usted y para mí. En ese plan que Dios tiene, Él permite que atravesemos momentos difíciles, porque es en los momentos de quebranto cuando nosotros nos volvemos a Dios. Realmente, cuando David habla del espíritu quebrantado, del corazón contrito y humillado, hay dos maneras de quebrantar nuestro corazón, nuestro espíritu. Una es voluntariamente. La otra es que Dios permita que sucesos dolorosos vengan y nos quebranten. Y es en la manera en que nos ponemos sensibles. Aquí David pidió el efod. 1 año, 4 meses aproximadamente, un poquito más, David no había consultado a Dios. No consultó a Dios para ir a tierra de los filisteos. No consultó a Dios en sus decisiones últimas. Pero ahora David estaba en angustia y tenía que refugiarse donde él aprendió a descansar, en el regazo de Dios. Ahora, esto lo hizo recordar el lugar de reposo que él había conocido en Dios. El quebranto viene, pero Él nos invita a todos. Dice, si estás trabajado, cansado, cargado, Él dice, venid a mí y yo te daré descanso, yo os haré descansar. Bien, el quebranto viene, vemos a este hombre de fe ahora restaurándose, volvió a ser el mismo David. Tomó el efod y consultó a Jehová. Dios le dio una respuesta, le dijo, ve porque he entregado a los enemigos en tus manos. Y David se llenó de vigor y seguridad y rescató a su familia y a todos sus bienes. Dice este capítulo que iban 600 hombres tras de los enemigos y les llevaban 3 días de ventaja de camino. 200 hombres se le cansaron a David y solamente fue a pelear con 400 hombres, pero Dios le había asegurado la victoria. Le había dicho, ve porque he entregado a los enemigos en tus manos, ve, ahora yo los he entregado. Y David fue y rescató a su familia y rescató toda la riqueza, todo el botín, todo aquello que había sido hurtado por sus enemigos. Pero ahora David está recuperando. ¿Qué sucede cuando nosotros reconocemos delante de Dios que nos hemos alejado o reconocemos que ni siquiera sabemos sus propósitos en nuestras vidas, que no entendemos su plan, pero estamos enfocados en ganancias, estamos enfocados en otras cosas? Yo le pregunto, esas ganancias son vacías cuando no estamos en los planes de Dios. Esas ganancias son vacías sin la comunión con Dios. El que bendice es Dios y dice que con esa bendición no añade tristeza. Cuando Él añade riquezas, no añade tristeza con ellos. Así es que las ganancias sin Dios son vacías. Son ganancias solamente si tenemos a nuestra familia, si estamos con toda la familia. Son ganancias vacías si nosotros no valoramos a los que están a nuestro alrededor. Son ganancias vacías si hacemos que ellos se distancien por nuestras malas decisiones. Cuando nosotros tomamos malas decisiones, ofendemos a Dios, nos dañamos nosotros mismos y ofendemos a los que están con nosotros. Usted tiene hijos, tiene una familia. Todo lo que usted pueda lograr, si no está en el plan de Dios, con sus hijos, con su familia, donde ellos vengan a Cristo, donde sean salvos. Si usted tiene una familia y es disfuncional o se mantienen distantes o guarda cosas en su corazón, toda ganancia es vacía si no tiene a la familia con usted, si no ha logrado usted edificar su familia. Así es que tengamos bien en cuenta que Dios tiene un plan y tiene un propósito. Volvámonos a Dios,
volvámonos a sus planes en la iglesia. La familia en la relación con Dios, la familia tiene un propósito también en el corazón de Dios. Tenemos un lugar en la historia en este tiempo que nos toca vivir. Ahí en su congregación usted tiene que servir y saber que tiene una utilidad porque es parte del cuerpo de Cristo. Así es que David, un hombre que ahora nos da una enseñanza de principios de vida a cada uno de nosotros. Es hermoso en esta hora, usted puede decirle a Dios, Señor, mis decisiones no han sido buenas. Después de tanto tiempo todavía no entiendo el plan. He descuidado mi familia, he descuidado mi relación contigo, he descuidado mi vida de servir en el cuerpo de Cristo en la iglesia. He descuidado el tiempo, el momento histórico en que me toca vivir. ¿Qué estoy aportando? Que el Señor tenga en nosotros siempre sus ojos puestos y su oído esté inclinado a nuestros corazones y tengamos un corazón siempre dispuesto para Dios, así como David. Aunque vengan los quebrantos, aunque no vengan, aunque tenga éxitos o tenga fracasos, usted procure estar en el plan de Dios. Que el Señor le bendiga ricamente.